Opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestra primera entrevista. Él es el Cristian Barros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, ex representante de Chile ante Naciones Unidas. Cristian, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo está usted? Bueno, casi todo lo que ocurre desde que viene la pandemia y antes el estallido social, nosotros tenemos una confusión que probablemente usted la conoce bastante bien también, que es considerar que casi todo lo que ocurre nos ocurre en forma particularmente especial a nosotros. Los otros países sí, pueden ser cosas similares, pero no. Lo que pasa en Chile es realmente inédito siempre, o casi siempre. Y quisiera colocar de alguna manera todo lo que nos está pasando desde hace ya este año con convulsión social y además con la pandemia en un contexto internacional. ¿Qué tanto lo nuestro es particular, es excepcional y qué tanto se asemeja a los demás y de alguna manera al resto de la raza humana? Yo creo que hablando del estallido social de octubre del año pasado, la conclusión que tuvimos en noviembre con este pacto por la paz y la democracia, yo creo que ese es un proceso que nosotros hemos vivido, pero no es único. O sea, quizás fue muy tremendamente impactante, ¿no es cierto?, verlo en Chile, cuando existía esta opinión de que Chile era un país ordenadito, que Chile era un país que era el primero del curso, y de repente tenemos toda una tremenda demanda social, acompañada también con actos de violencia, que eso siempre sale mucho en la prensa afuera, pero esto está pasando en Colombia, o sea, ha estado pasando en Bolivia. Yo creo que con el MAS ahora esto va a tener una relativa tranquilidad, pero podríamos analizar países por países y podríamos ir viendo, digamos, de que lo que está sucediendo en nuestro país es un correlato, digamos, de lo que está pasando en muchos de los países occidentales. Eso es mi impresión y es lo que uno ve, digamos, solamente enterándose por la prensa. Ahora, si uno escucha o lee a los eruditos en esta materia, se va a dar cuenta de que realmente estamos en un proceso de cambio, que es un proceso de cambio profundo. Estamos hablando ahora de temas de fondo, o sea, estamos hablando de la globalización, cómo va a seguir. Ese es un gran tema. Bueno, pero exactamente. Ese es un gran tema porque surgió además ya en términos bastante agudos, no sé qué volumen tiene, pero tiene por lo menos bastante voz, una serie de movimientos que apuntan a que todos los procesos que generan coordinación internacional, multilateralismo, globalización, básicamente es una conspiración contra algunos países o algunos poderes más potentes. Y eso que puede haber parecido ridículo hace 20 o 30 años atrás, hoy día ha cobrado relativa fuerza, embajador. Pero claro, Fernando, que tenemos grandes exponentes de esa posición como Donald Trump, ¿ah? Entonces, el tema del multilateralismo es un tema súper sensible y está siendo atacado desde muchos frentes. Ahora, para nosotros, o sea, hablando de Chile, el multilateralismo es la herramienta que nosotros tenemos para poder insertarnos en el mundo, teniendo algún grado, digamos, de balance. Nosotros sin tener, digamos, estos organismos internacionales en los cuales nosotros podríamos actuar, y quedaríamos solos y aislados en un país medio o medio bajo, digamos, en términos de acceso al poder o acceso a las decisiones o acceso a los avances científicos, por nombrar miles de otras cosas que podrían pasar. Por eso el multilateralismo es tan importante y más importante ahora que nunca. Estamos conversando con Cristian Barros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y ex representante de Chile ante Naciones Unidas. Cristian, ¿qué tanto el hecho, por ejemplo, que eso sí que es algo novedoso respecto de
de décadas atrás. ¿Qué tanto el hecho de que hoy día haya tecnológicamente la posibilidad de estar conectados todo el día, que eso fluya tanto para enterarse de cosas, saber noticias, estar informado, pero también para recibir noticias falsas y generar todo tipo de comisiones? ¿Qué tanto eso ha alterado la relación internacional? Esa es una muy buena pregunta. Eso ha ido increciendo desde los 90 hacia adelante. O sea, hoy día la interconectividad que tenemos con el mundo es una cosa absolutamente extraordinaria. O sea, todo lo que sucede es transmitido en forma simultánea a todo el mundo y se recibe en todo el mundo. Ahora, eso también ha llevado a todo lo que ha sido los fake news y todo lo que son también las campañas de desinformación, de medias verdades, ¿no? Que son además muchas veces digitadas por grupos o por intereses muy particulares. Ahora, lo que pasa hoy día es una cosa extraordinaria. Hace 30 años atrás, la diplomacia lo que hacía era tratar de obtener las mejores informaciones posibles para el país. Hoy día de lo que se trata es de rescatar aquello que nos sirve de esta maraña de informaciones y además separar aquello que nos está enredando. Entonces estamos en una situación en la cual necesitamos un expertise para poder trabajar, digamos, a este nivel. Y yo creo que todavía no se ha desarrollado bien en países como el nuestro. O sea, nosotros todavía seguimos pensando de que esto tiene que ser trabajado muy persona a persona, cuando en realidad lo que hay que hacer acá es hacer un barrido, digamos, de tener gente muy experta que vaya seleccionando, vaya analizando, vaya entregando. Esto no descarta para nada lo que puede hacer, digamos, el trabajo personal del diplomático en el exterior. Pero ese se entiende en otro carril. Hoy día la información, y eso lo sabes bien, Fernando, es un arma tan poderosa. Me acuerdo de que un profesor en la universidad me decía hace años atrás cuál fue el primer momento en que esto cambió, y fue la primera guerra del Golfo. La primera guerra del Golfo, cuando CNN transmitió en directo la guerra, y las decisiones que se estaban tomando militarmente estaban siendo transmitidas por televisión. Y eso cambió para siempre lo que es nuestra percepción del mundo, hasta en los más recónditos lugares, porque nosotros estamos acá muy lejos de los centros de decisión. Pero sí. Volvamos a Chile, Fernando. Sí, no, yo te iba a preguntar cómo eso que estás tú describiendo ha afectado, por ejemplo, lo que históricamente era la misión diplomática, y particularmente en Chile, que tenía una cancillería que siempre se ha valorado mucho. ¿Qué tanto esto de estar, yo te podría hablar horas de cómo ha afectado y está afectando el periodismo tradicional, y cómo están cambiando una serie de cosas cuando tú tienes a una persona que levantando un celular en un lugar y un momento y posteriormente enviándolo a todas sus redes sociales, está en una situación que para muchos medios es imposible competir con eso, porque tú no estás donde pasan las cosas y sin embargo siempre hay gente donde pasan las cosas. ¿Y cómo pasa? ¿Cuál es el correlato de ese impacto en, por ejemplo, la diplomacia, que es algo que por definición era la que tenía las relaciones y que se generaban institucionalmente, si quieres tú, esa conversación? Y que precisamente esa institucionalidad está muy enmarcada en lo que eran las comunicaciones oficiales. Entonces, lo que está diciendo es absolutamente cierto. O sea, hoy día se produce una decisión, y esa decisión buena, mala, que tiene el país, se replica en los medios sociales de todas las partes interesadas en el mundo. O sea, no es solamente un tema que pueda ser un tema de interés de Chile. Te cuento el caso, por ejemplo, de Escazú, o el caso, por ejemplo, del pacto migratorio, cuando Chile decide retirarse. Eso fue una noticia que recorrió el mundo. No es que eso sea muy importante. El tema es cómo tú tomas esa noticia y dices qué es lo que está pasando con Chile ahora.
cómo tú manejas esa información es muy importante. Yo creo que aquí estamos atrasadísimos. Países como Gran Bretaña, por ejemplo, tienen todo un dispositivo, una forma de enfrentar esto muy profesional, o sea, la digitalización de la información y de la diplomacia. Hay libros buenísimos que han escrito los británicos respecto a esto, y yo creo que en esto nosotros todavía estamos años luz. Fíjate que nosotros no tenemos un sistema de Twitter o un sistema de Facebook, un sistema que sea institucional pero orientado a algo, no simplemente esto de estar tirando a la website de noticias puntuales. Tanto se puede transmitir por eso como tanto se puede confundir con eso. Por eso lo que nosotros necesitamos son habilidades nuevas para enfrentar el mundo de hoy. Y me llevas a un tema que es bastante interesante y que lo vamos a ver en los próximos años, que es cuál va a ser nuestra representación en el exterior para un país como Chile, dónde se va a localizar, cuáles van a ser nuestras prioridades, cuál va a ser el recurso que vamos a usar. Yo creo que eso tampoco se está trabajando en forma... O sea, ya no se está trabajando. O sea, nosotros estamos plantados, digamos, en lo que es, y bueno, es así mismo, en lo que está pasando en el día a día, pero esto va a pasar y en 5 años más nosotros deberíamos tener una estrategia muy clara de lo que queremos. Sí, estos acuerdos multilaterales que tú mencionaste, incluyendo Escazú y todos los demás, a ver, si tuviéramos que hacer pedagogía de relaciones internacionales, digamos, en el ámbito de ¿cuál es el valor que tiene para un país como Chile, por ejemplo, firmar Escazú o firmar cualquier proyecto multilateral? Entiendo, normalmente, Cristian, si es que tú te has dado cuenta, casi todos los proyectos multilaterales terminan justificándose en materia con básicamente superávit económico o no tiene superávit económico. Así que básicamente, si es que todos estos procesos tienen justificación rentable o no tienen justificación rentable en lo económico para el país. Y sin embargo hay montones yo supongo, que no tienen necesariamente como objetivo aumentar las arcas de los países, sino que una variable de cooperación, de inclusión, de raciocinio, no sé, solidaridad humana, digamos. No necesariamente todo tiene que ver con si que ganas o no ganas más plata. Por supuesto. Pero todo se entrelaza. O sea, si tú piensas, digamos, en el Escazú, tú estás pensando, claro, en un acuerdo regional que habla, ¿no es cierto?, del acceso a la información en temas medioambientales, por ponerlo de forma muy general. Pero eso también lleva a los mecanismos que evitan conflictos. Y en la medida en que se evitan conflictos, tú tienes, gastas menos recursos, en definitiva, en la solución de conflictos que se producirían si no tuvieras Escazú, porque Escazú te pone las herramientas para que tú los puedas solucionar. El tema es, lo mismo pasa con el pacto migratorio. O sea, el pacto migratorio es un mínimo, ¿no? Un mínimo común. Al final no es que sea lo mejor, pero es como llegaron 180 países a ponerse de acuerdo, imagínate, en lo que significa la migración cuando tienes problemas migratorios en Europa que son tremendos, o tienes problemas migratorios en Estados Unidos. Pero si uno siguiera las pautas de lo que dice eso, siguiéndola más o menos en forma inteligente, tú verías que tendrías menos conflicto. Ahora, eso te lleva a lo siguiente. Si hay un pacto migratorio a nivel internacional y global, ¿por qué en Sudamérica nosotros no tenemos una coordinación regional respecto a la migración? Y eso tiene un impacto económico. ¿No tenemos eso? No tenemos. O sea, nosotros actuamos, fíjate que en todo el asunto de la migración el año pasado pasaron cosas que fueron absolutamente increíbles, como que Perú cerrara la frontera sin avisarle a Chile y dejara, digamos, en situación de absolutamente precaria a miles de venezolanos que en ese momento, o nuestra decisión de cerrar fronteras sin avisarle a los demás.
Tú me dirás que eso no es creíble, no, sí, así ha sido. O sea, entonces dice, bueno, pero ¿por qué nadie se ha puesto las pilas y ha creado, digamos, una especie de convenio profesional para poder tratar este tema en forma seria? Un tema que está presente, que va a seguir y que es muy importante. Entonces estamos actuando sobre la base de los miedos y estamos actuando además, y aquí viene lo peor, o sea, cuando tú ocupas, digamos, la política interna para hacer política exterior. Y eso que nosotros hemos criticado tanto en algunos países vecinos nuestros, bueno, nosotros lo hemos hecho en los últimos años. O no es eso, digamos, lo que pasó con el pacto migratorio. Eso era el tema de la migración en Chile, y qué mejor que salirse de eso y decir, no, nosotros no estamos con esto porque esto es una invasión, etcétera, etcétera. Te das cuenta, o sea, una cosa pero muy, muy, muy brutal. Bueno, pero ese es un punto bien interesante, porque yo supongo, y parece casi de perogrullo, Cristian Barros, que hay países que tienen ya sea capacidad o dimensión o volumen poblacional para poder estar más protegido a la hora de salirse de pactos multilaterales. Y hay otros países que probablemente los pactos multilaterales les dan unos beneficios mucho mayores que si es que estuvieran solos, digamos. Desde ese punto de vista, que se salga del Acuerdo de París, Estados Unidos, en una de esas no tengo idea, tú me dirás, pero puede no tener un efecto realmente importante dentro de su crecimiento, dentro de su economía, por el talante que tiene Estados Unidos. Pero si es que un país chico quisiera hacer lo mismo, probablemente tendría repercusiones mucho más grandes. Y claro, por supuesto, imagínate, quedaríamos fuera, digamos, de todos los apoyos monetarios, de las transformaciones del ambiente libre de carbono. O sea, nosotros somos mucho más impactados, digamos, en todos los sentidos cuando nos retiramos de pactos o de tratados o de acuerdos, que lo que se ha buscado es la cooperación internacional. Los países que son Estados Unidos ha actuado siempre, digamos, y lo va a seguir siendo mientras siga siendo la potencia mundial que hoy día, en forma bastante unilateral. Hemos tenido gobiernos con los cuales hemos podido trabajar mejor, como fue el de Obama, ¿no es cierto?, que abrió un espacio en el cual se podía considerar que estábamos actuando en la misma línea. Pero Trump ha sido un retroceso de años, ¿no?, de muchos años respecto a eso, y Estados Unidos hace lo que quiere, y cuando hace lo que quiere nos desarma en términos de nuestro proyecto político. Ahora, mi mayor preocupación hoy día, Fernando, es que nosotros estamos en una situación económica crítica, en una situación de crisis social enorme, y no veo que nosotros tengamos un programa Cancillería para enfrentar eso de acuerdo a estas nuevas condiciones que ya están planteadas hace un año. O sea, si tú ves el presupuesto de este año de la Cancillería, no dice nada nuevo. O sea, solamente la rebaja que se aplicaron por lo que es la emergencia, ¿no es cierto? Pero sigue siendo como business as usual, y eso no puede ser. ¿Ah? O sea, nosotros hemos propuesto en varios artículos también ahí en el mostrador respecto a lo que podíamos hacer, lo que teníamos que pensar, cómo teníamos que reforzar ciertas acciones en áreas, por ejemplo, como la área consular, qué es lo que vamos a hacer nosotros con nuestra... en el asunto práctico de lo que significa la pandemia. Nadie puede creer, digamos, de que nosotros no vamos a seguir siendo afectados por la pandemia, igual que todo el mundo, durante 2 años. O sea, hasta que no se establezca, digamos, una vacuna y esa vacuna sea universalizada. Pero, ¿y qué vamos a hacer durante esos 2 años? Para eso tú tienes un instrumento de la Cancillería, estoy hablando de la Cancillería, que podría hacer más cosas, ¿no es cierto? Tú sabes que nosotros no tenemos un representante ante la OMS. ¿Ante la Organización Mundial de la Salud? Sí. O sea, ¿No hay un representante? No hay un representante chileno. Claro, hay un representante chileno que es el representante de Ginebra, pero no específico en la OMS. ¿Cómo nos mandamos a alguien experto para que trabaje en la OMS
porque lo puedes hacer, digamos, o sea, ese tipo de cosas, pero seguimos teniendo, no sé, agregados civiles, agregados de esto y lo demás, ya que en esto hoy día no tienen, digamos, la importancia que podrían tener los agregados científicos, o lo que podrían tener los expertos, ¿no? En todo el tema que estamos viviendo respecto a la pandemia. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando esto siga siendo un gran problema social en Chile y nosotros no tengamos un solo peso para poder poner en ningún proyecto que nos lleve a hacer algo en el exterior? Bueno, eso tenemos que prepararlo. Nosotros no somos un país que tengamos una cancillería muy grande, es una cancillería pequeña, pero se está manejando, y esto es parte del como el peso de la noche, de Postales, se está manejando como si no pasara nada, ¿ya? Entonces, eso me preocupa. Fíjate que estaba leyendo por ahí unos correos, etcétera, están cambiando embajadores ahora. Están cambiando algunos embajadores porque cumplieron 65 años, pero no todos los que 65 años, algunos de los 65 años. A un año del término del gobierno, o sea, tú sabes lo que significa eso en dinero, es muchísimo. Tienes que traer a la persona, tienes que enviar a la otra persona por un año, pues este gobierno se acaba en diciembre del próximo año. Entonces tú dices, ¿quién hace la accountability de todo esto? Entonces, y ahí vamos a entrar en un tema muy interesante que va a ser, ¿cuál va a ser no va a ser un capítulo, pero cuál va a ser la referencia constitucional a las atribuciones y potestades del presidente en materia de nombramiento de embajadores en esa área? O sea, yo soy totalmente partidario de que tú tienes que volver al sistema de la aprobación del Senado para el nombramiento de embajadores en el exterior. ¿Mm? Sí, ese es un punto interesante, Cristian Barros, porque no es algo que se conozca mucho, creo yo. Uno tiende a tener esta imagen de la diplomacia como básicamente, y lo voy a poner en términos hipercoloquiales, como básicamente una relación de representantes del país con otras personas que se juntan con presidentes o en cócteles o en cosas que tienen que ver con tratar de abrir nuevos mercados, con básicamente una situación también siempre muy orientada a dar a conocer el país y todo lo demás. ¿Cuál es el leitmotiv hoy día de la diplomacia moderna? La diplomacia moderna es tratar de obtener las mayores ventajas para tu país en todo lo que le sea atingente. Y eso se hace personalmente. Tú te das cuenta que aquí hay cosas que no todo se va a transformar en un mundo del Zoom. Va a haber mucho de eso, pero no todo. Tú no ves a la Unión Europea cuando se reúnen, digamos, los jefes de gobierno, que lo hagan en forma telemática. Ellos se reúnen personalmente, porque el encuentro personal es irreemplazable cuando tú estás negociando, quieres obtener algo, cuando quieres defender un punto. Ahora eso no significa que todo esto vaya a ser así, ¿no? Yo creo que vamos a tener un cambio muy importante respecto a muchas cosas que se hacían, que quizás eran inservibles, podría decir en todo caso. Esta cantidad de reuniones internacionales que a veces tú dices, ¿para qué sirven? Sí. Bueno, ahora van a ser un punto más del mundo telemático, pero en la representación del país busquemos, digamos, cuáles son nuestros puntos más importantes para tener presencia, ya sea porque necesitamos una presencia política o porque necesitamos una presencia para estar en el área, digamos, comercial o económica. Siempre se habla, digamos, de los valores, pues si tú puedes valorar una misión diplomática. Pero si tú puedes darle, digamos, los Chicago Boys eran fantásticos, porque siempre decían, bueno, pero yo quiero una valoración. Tú tienes que entregar una valoración de qué produce esta embajada, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, siempre está el ejemplo de decirle, bueno, dime tú qué produce nuestra misión en el Vaticano. Sí, déjame hacerte una pregunta ¿Qué magnetismo tan especial tiene la embajada de Portugal que hay tanta gente que quiere irse nada más que para allá? Lo he escuchado antes. Yo conozco mucha gente que básicamente
si que le dieran una embajada, siempre me dice Portugal. ¿Qué tiene Portugal? Sí, es un atractivo, sobre todo es un atractivo para el embajador político, o sea, para quien, digamos, quiere salir nombrado por el presidente, por, qué sé yo, algún pago, favor o amistad. También lo es dentro de la carrera, no te voy a decir que no, pero los funcionarios de carrera que han estado allá han sido muchísimo menos. Existe, digamos, no sé si hoy día es totalmente cierto, pero existe el mito de que estás en Europa, estás en un país barato, estás en un país con el cual sí tienes buenas relaciones, etcétera, pero no es la demanda que tienen en España, por ejemplo. Entonces, o sea, buena paga, poca pega, dices tú. Claro. Oye, y además en un lugar fantástico, o sea, son ese tipo, claro, Portugal. Hay otros países que por ahí también tienen esas características, pero sí, bueno, tú tan fuerte como la de Portugal, estamos claros. Sí, tú mencionaste ahí una cosa bien interesante que es la diferencia entre los embajadores de carrera y los embajadores políticos, es decir, personas que son nominados por el presidente o la presidenta en función de, qué sé yo, cercanía política o porque tienen que darle un puesto después de que lo han sacado de un ministerio, una cosa así. ¿Eso qué tan frecuente sigue siendo, Cristian? No, eso no ha cambiado mucho, fíjate, Fernando, lamentablemente, pero por eso te hablaba yo de lo que era la aprobación del Senado. O sea, eso tiene un elemento muy importante, o sea, que el Ejecutivo, el presidente proponga al Senado el nombramiento de un embajador, tiene que explicar por qué. ¿Por qué este embajador y no otro, etcétera? Pero el tema es que lamentablemente ahora yo no te quiero decir de que los embajadores de carrera son todos buenos, pero obviamente que tenemos embajadores políticos que tienen nada más que un premio en su puesto. Hay otros casos, que eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo y lo reafirmo, porque, por ejemplo, yo fui embajador en Perú con el primer gobierno de la Bachelet, y tú para ser embajador en Perú tienes que tener un contacto directo con el presidente. Para ser embajador en Argentina igual. O sea, hay lugares en que el presidente tiene que nombrar a alguien que él crea o ella crea, digamos, que tiene la confianza y que se puede comunicar a través de él las cosas más sensibles que puedan tener una relación bilateral, como con Perú o como con Argentina o como con Estados Unidos. Pero ahí para el asunto. No, esto no puede llegar a ser, digamos, que tengas embajadores políticos en todas partes. Sí, y eso ha ido tendiendo a generar más embajadores de carrera, más diplomacia de carrera, Cristian. Esa es la situación actual. Esa, sí, ahora. Sí, sí, yo creo que tú puedes tener un marco de embajadores de carrera que lo puedes perfectamente dimensionar, ponle tú en un 90% y un 10% de exclusiva confianza del presidente fuera de la carrera. Son 93 embajadores en total. Esa es la cuota de embajadores que tiene Chile. Si tú le entregas al presidente de la República la potestad de nombrar 9, bueno, tú podrás ocupar 9 en países importantes, no necesitas más. O sea, a no ser, no sé si me explico bien, lo que sucede es de que hay países en los que tú necesitas, sí, puede ser, digamos, el embajador político muy cercano al presidente porque las relaciones son muy sensibles, necesitas conexión directa, pero también tú puedes confiar, digamos, en un profesional. Y ahora yo pondría hasta una cuota máxima, digamos, y eso ayudaría muchísimo, digamos, todo este empeño por ser embajador. Y tú te das cuenta que hay un cambio de gabinete y le ofrecen a los ministros, pero esto ha sido siempre, y le ofrecen a los ministros ser embajador en tal parte, o sea, y ahora como están muy de moda salir, porque parece que las condiciones no son tan buenas, hay muchos que han dicho que no, cosa que no pasaba antes. Así, han habido muchos que han rehusado, ¿es esto? Claro, por supuesto.
el exministro de Educación, por ejemplo, en ese tiempo estaba abierto Francia y dijo no, y está bien, me parece además que es súper honesto de su parte, pero ya no es lo mismo, o sea, ya no es lo mismo de lo que era hace 40, 30 años atrás. Eso también es una cosa muy tremendamente importante cuando tú analizas este mundo, y es un mundo en el cual, digamos, tiene tantas malas percepciones en términos de lo que se hace, de qué es lo que es el coste, que te estás, digamos, estás en una vida, digamos, de lujo y farranda, digamos, y no es así, o sea, porque además, claro, lo miras tú en Nueva York, pero yo también estuve 4 años en India. India es un país increíble, pero un país difícil. O sea, no todo es tan dorado como se pinta. Cristian Barros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y ex representante de Chile ante Naciones Unidas, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Chao. Chao.